Mi nombre es Giovanni Contreras, presentando video Evidencia de aprendizaje. Análisis del sistema de generación eléctrica. Presentando una serie de gráficas para el análisis del comportamiento de la electricidad. Voltaje, intensidad, frecuencia, factor potencia, potencia activa, potencia aparente y consumo. Gráfica de voltaje. Periodo del 15 de junio al 22 de junio del 2021. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de las fases 1, 2 y 3 respecto al promedio de uso durante las 24 horas del día. Nos sirve para pronosticar los periodos de mayor uso de carga de voltaje y qué fase tiene mayor carga. Como podemos observar, aquí nos muestra que entre las 12 am y las 4 am tenemos una mayor cantidad de carga. Esta comienza a disminuir hasta las 8 de la mañana. Tenemos un lapso de carga entre 2 horas mínima y después comienza un incremento. Pico a partir de las 5, baja por un instante y vuelve a incrementarse la curva. De esta manera podemos pronosticar que durante el día, a partir durante la mañana y en la noche, tenemos una mayor cantidad de uso de voltaje que durante el día regular. Gráfica variación de corriente. Periodo de muestra del 15 al 22 de junio del 2021. Muestra la fluctuación en la intensidad de la corriente. Podemos observar en base a las fechas, las horas y las fases A, B y C. En esta gráfica podemos observar cómo los picos más altos son entre las horas 5 am y 5 pm en promedio por cada día, salvo el día 19 y 20 de junio, que estos son fin de semana. De esta manera podemos observar un patrón en el comportamiento de la intensidad de la corriente, como hay variaciones que son muy similares entre cada día. Esto nos indica que en estos periodos algún aparato o hay cierto consumo que nos puede ayudar a gráfica factor de potencia. El factor de potencia es la medida de la eficiencia o rendimiento de nuestros sistemas eléctricos. En este caso, el factor de potencia es la relación existente entre la potencia aparente de de este circuito eléctrico y la potencia activa. Así como observamos en la gráfica anterior de intensidad, podemos ver cómo cada una de las fases 1, 2 y 3 tienen una fluctuación y entre los periodos 19 y 20 baja esta fluctuación debido a que el consumo es menor en estos días, pero mantiene un comportamiento que nos indica una periodicidad, es decir, que podemos observar un patrón repetitivo entre cada día dependiendo o variando en cada hora. Aquí tenemos una nueva gráfica. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de la frecuencia. En el caso de los circuitos o de las corrientes eléctricas, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o se completa, es decir, que tiene un ciclo de positivo a negativo. Este tipo de gráficas nos ayudan para poder medir
la variación o la fluctuación de la frecuencia, es decir, cada vez que se repite un ciclo en nuestro circuito eléctrico y en qué periodo del día se alcanzan tanto los picos más altos, arriba de 60 Hz y abajo de 59.95. Gráfica de consumo. Esta gráfica es un poco más fácil de entender. Podemos observar el consumo entre el periodo 15 al 19 de junio. Otro dato importante a considerar es que en nuestra tabla de datos el consumo, nuestra primer muestra tomada a las 3:15, nuestro consumo era 0. A partir de ahí, cada muestra se va incrementando, de tal forma que en esta gráfica podemos observar el incremento del consumo. Potencia activa, es decir, la potencia útil de un circuito, también llamada potencia real, y se calcula multiplicando el voltaje por la corriente por el factor de potencia. Esta gráfica nos muestra la cantidad de kilowatts que se utilizaron por hora en el periodo del 15 de junio al 22 de junio del 2021. Instrumentos de medición eléctrica. Los equipos de medición eléctrica son aparatos diseñados especialmente dependiendo de la naturaleza de la corriente, ya sea alterna, continua o pulsante. Asimismo, existe una gran cantidad de aparatos útiles para la medición. En esta actividad veremos algunos de los más relevantes. Multímetro. Como su nombre lo indica, con este aparato podemos realizar diversos tipos de mediciones, desde corriente directa, voltajes, voltaje en corriente alterna, resistencias y otra serie de mediciones muy útiles en el tema de la electricidad. Analizador de calidad de energía. Este aparato también es multifuncional. Nos ayuda principalmente a medir la calidad de la energía que entra en un circuito eléctrico, así como también nos ayuda a medir el rendimiento de los motores. Este tipo de aparatos normalmente es utilizado en cadenas de producción o plantas de procesamiento, en cualquier industria que utilice motores industriales, amperímetro de gancho. Este tipo de medidores es más específico, puesto que se emplea para medir el amperaje que pasa a través de los cables eléctricos. Seguidor de circuitos energizados. Este aparato se utiliza para ubicar los cables o circuitos que se encuentran energizados y que están ocultos, es decir, que no podemos ver, se encuentran dentro de las paredes, techos o pisos. Su indicador consiste en una luz parpadeante y un pitido. Medidor de tierras o telurómetro. Este aparato utiliza el método de calidad de potencial. Se emplea para medir la resistencia al pozo tierra. Secuenciómetro. Básicamente consiste en que este aparato nos ayuda a determinar el sentido en el que giran los motores. Si el indicador se enciende de color verde, en la marca CW, quiere decir que el sentido del motor será igual que las manecillas del reloj. Por el contrario, si el indicador rojo se enciende, entonces el sentido del motor será opuesto al de las manecillas del reloj.